El conflicto más grande y que ha sido siempre una cuña, un objeto de negociación, es la migración ilegal hacia los Estados Unidos. El flujo de migrantes que acusa el vecino del norte, que entran desde la frontera sur de México, recorren el territorio hasta llegar a su frontera norte y que es porosa en varios lados. Por ende, pues tienen un flujo que ingresa de manera ilegal. Ellos quieren contener la migración no en su frontera, quieren contener la migración en la frontera mexicana. En el lado sur es donde han generado la presión y sabe, a veces le funciona. Recuerda la presión que ejerció Donald Trump en su momento como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que le dio un ultimátum al presidente de la República, y en las negociaciones económicas y políticas, el presidente Andrés Manuel terminó enviando a más de 20,000 efectivos de las fuerzas federales, entre ellos la Guardia Nacional y la propia Secretaría de la Defensa Nacional, para detener ese flujo de migrantes. Cuando se acaba la presión de Estados Unidos, México relaja las medidas y se hace como que voltea para un lado y que pasen los migrantes y que se convierta en el problema de los vecinos del norte, de los gringos. Pero en época de elecciones está elevándose la temperatura y México, por supuesto, es el centro de discurso. Los norteamericanos se quejan de que los migrantes llegan a ponerlo en desventaja, les quitan sus empleos, les impacta en su economía por todo el dinero que se les tiene que destinar. Y México, Julio César González, vuelve a ser el punto y los migrantes de Centro y Sudamérica siguen siendo objeto de negociación. México cede en una parte y este es el acuerdo, Julio. Y es que fue la canciller Alicia Bárcenas, Jesús, quien anticipó y anunció en la mañanera con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta estrategia que se ha implementado en coordinación con el gobierno venezolano. ¿En qué consiste? En que los venezolanos serán repatriados a su país, pero además con el compromiso de que el gobierno de México les va a entregar una tarjeta de las del bienestar, digamos, pero que podrán hacer el depósito de hasta $110, poco más de 11,000 pesos mensuales durante 6 meses, es lo que le estará depositando el gobierno mexicano a estas familias venezolanas. Además, también el compromiso y el convenio y el acuerdo que hubo con varias empresas, por ejemplo, Bimbo, o también que se encuentra en nuestro país, que se encuentra también operando y tiene operaciones en Venezuela. El compromiso está emplearlos y la idea es, el objetivo, mantenerlos trabajando en su país y evitar que vuelvan a migrar hacia México y posteriormente buscar el que se llama el sueño americano. Esto es lo que anunció la canciller. Y lo que estamos haciendo son pactos con las empresas. Ya tenemos un acuerdo con Polar, que es una empresa venezolana, con PDVSA, con empresas mexicanas, Bimbo, FEMSA, que están actuando en Venezuela, para que los reciban, les den empleo. Nosotros les damos 6 meses de un estipendio es más o menos $110 al mes, que es una maravilla para ellos, y entonces hay un estímulo para que regresen. Hemos logrado ya repatriar a una cantidad muy importante de venezolanos. Y lo mismo hacemos en retorno a cantidad muy importante de venezolanos. Y lo mismo hacemos en retorno a Guatemala, Honduras. Pues es esta declaración que hace, que vamos a tratar de recuperar en unos momentos, el punto de partida para dimensionar y entender cuál es la propuesta y cómo el gobierno mexicano pues le hará frente a esta presión del gobierno norteamericano para que se responsabilice en parte de los migrantes. Es decir, no lo logras contener en tu frontera sur, bueno, pues entonces asume las consecuencias de tenerlo en tu territorio, así como lo viven los norteamericanos, que cuando entran de manera ilegal al territorio, pues entonces tienen que hacerse cargo de los migrantes que están en territorio norteamericano. De esa manera, pues Bárcenas, quien está como representante del gobierno mexicano, Julio César González, anunció estas medidas de empleo temporal, de los recursos que se entregarán y la forma, pues, que se les hará llegar. La pregunta es, ¿cómo se logrará comprobar, Julio César González, este recurso de $110 que se van a depositar a migrantes? ¿Quién llevará el conteo? ¿Hasta dónde es el tope de este dinero que se otorgará? Porque son miles de ilegales los que serían
atendidos, Julio, con recursos públicos, con recursos de todos los mexicanos. La fiscalización, Jesús, y a veces con los programas que se aplican en nuestro país no es posible a veces fiscalizarlos al 100%, aunque me parezca increíble. Ahora, el destinar recursos a unas tarjetas que serán cobradas en otro país, pero recursos de sus impuestos, me parece que sí es un tema que se tiene que analizar. También no se aclara, Jesús, en este anuncio, a cuánto ascenderá el monto tope de la bolsa en la cual el gobierno federal va a echar mano, es decir, 500 millones de pesos para este programa y hasta donde alcance. No hay un tope, no hay una línea que separe lo posible de lo viable, y en ese sentido, Jesús, es la incertidumbre. Pero además no solamente Venezuela entrará en este convenio, también se busca con Honduras, con Guatemala y particularmente con Colombia, que de acuerdo a lo que informó la canciller, es de los países, en particular este último Colombia, donde el mayor número de migrantes se están viendo en nuestro país. Vamos a lo que dijo la canciller para que entendamos el momento. Y lo que estamos haciendo son pactos con las empresas. Ya tenemos un acuerdo con Polar, que es una empresa venezolana, con PDVSA, con empresas mexicanas, Bimbo, FEMSA, que están actuando en Venezuela, para que los reciban, les den empleo. Nosotros les damos 6 meses de un estipendio es más o menos $110 al mes, que es una maravilla para ellos, y entonces hay un estímulo para que regresen. Hemos logrado ya repatriar a una cantidad muy importante de venezolanos. Y lo mismo hacemos en retorno a Guatemala, Honduras. Ahora estamos haciendo un convenio ya con Colombia, porque es otra nacionalidad que ha aumentado mucho, y con Ecuador, para poder retornarlos a sus países con estos programas. Pues es esto entonces, esta crisis de diplomacia entre los Estados Unidos y México. México, como siempre, cuando ejerce presión el gobierno norteamericano y les da ultimátum, termina respondiendo de esta manera. Provisionalmente tiene que contener el flujo de migrantes, darles ayuda humanitaria, y esa ayuda, bueno, pues tiene que ser fiscalizada y rendirle cuentas, porque al final del camino es el dinero de todos los mexicanos que se quitará de una parte, Julio, porque en México no hay dinero que alcance. Tenemos carencia en diversos temas para atender, en salud, en seguridad, en infraestructura, y el dinero no alcanza. Por ejemplo, quitaron el presupuesto de carreteras para apoyar fuertemente a las del sureste, y esa cobija se tuvo que quitar de un lado para poder atender esto. Entonces no hay lana para reparar todas las carreteras del país. ¿De dónde se saca el dinero, Julio César, para enviarlo a los migrantes? Pues lo tienes que quitar de un lado, ¿no? Ya tenemos casi 2 billones de deuda contratada. Quiere decir, pues, que los cientos o los miles de millones que se tenga que destinar a el apoyo de migrantes, que es entendible, el presidente no tiene de otra. Es decir, tiene que entrarle al tema y está haciendo lo que debe para evitar una crisis, pues, que impacte con el vecino del norte, que es nuestro principal socio comercial. No le queda de otra al presidente, Julio, pero sí debe de transparentar el tema del recurso, de cuánto será y quién lo va a fiscalizar. Eso precisamente es lo que llama la atención, Jesús, y también empiezan los cuestionamientos al presidente de la República en esta estrategia para contener este tsunami de inmigrantes que vienen a nuestro país. Normalmente, si usted me explica, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando agarran a los migrantes, no los regresan a México dándole 6 meses este apoyo económico para que se queden a chambear aquí, y no le dicen al gobierno mexicano que les busque chamba. No, el gobierno de Estados Unidos los deporta a nuestro país y aquí se quedan y aquí se las arreglan. Entendemos la parte de la construcción también de centros, Jesús, para la atención a inmigrantes en la zona de Chiapas, en la zona de Oaxaca, que es donde principalmente se concentran para después empezar su viaje hacia la frontera norte de nuestro país con Estados Unidos. Ese es lo que se entendería que se destinen recursos en el rubro de humanidad, ¿no? En el rubro humanitario, para darle una atención digna a los migrantes, que claro que se lo merecen las familias, los niños, las mujeres, los padres de familia que buscan una mejor oportunidad que no encontraron en su país. En eso estamos de acuerdo, pero falta ver de dónde se va a sacar este recurso, y es lo que no se explica. ¿Qué rubro? Educación, ciencia, salud, investigación, infraestructura. ¿De dónde le van a recortar? Seguridad. ¿De dónde le van a recortar, Jesús, caramba, para poder echar a andar este programa? Esas son las preguntas, las interrogantes, ¿de dónde van a sacar? ¿Y cuál es la cantidad de recursos que se va a quitar? Ese es el tema. Por lo demás, el presidente está haciendo lo que tiene que hacer. No es fácil lidiar con una vecindad como la que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica, y más porque es el socio principal donde vienen y provienen recursos millonarios que también sostienen esta economía
Si Estados Unidos decide cerrarle el flujo a la llave de las remesas que mandan nuestros paisanos desde su territorio, nos meten en problemas muy serios, meten en problemas sumamente serios, no al presidente, no al gobierno en turno, a todos los mexicanos que viven de los miles de millones de dólares que llegan por la vía de nuestros migrantes mexicanos.